Cada 3 minutos y medio es el tiempo que tarda en regenerarse el aire en el hemiciclo de las Cortes. Nada de recircularlo. Es uno de los peligros en espacios cerrados, según dicen los expertos. Ahora que la OMS ha reconocido que la COVID-19 se podría transmitir por el aire, en las Cortes nos explican cómo funciona su sistema de ventilación. Es mucho más económico, desde un punto de vista global, utilizar este sistema a que alguien se nos infecte. Desde el punto de vista tanto personal como incluso económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Regenerar el aire en espacios cerrados, llenos de gente o con poca ventilación para evitar contagios. La llegada del virus puede cambiar los modelos de los sistemas de ventilación. Enseguida les contamos más, pero antes repasamos otros titulares políticos que nos deja la semana. La Consejería de Familia detectó 21 fraudes en la renta garantizada de ciudadanía durante el año pasado, unas prácticas que podrían continuar en la actualidad. El Consejo de Cuentas pide más medios para controlar la prestación. El PSOE pide más documentación para saber cuánto destinó la Junta a las zonas mineras, medidas complementarias a los fondos minerestatales. Entre estos planes está el de dinamización, al que se destinaron casi 300 millones de euros. Agustín Sánchez de Vega explica la memoria del Consejo Consultivo y adelanta las previsiones de trabajo para la institución. Los recursos sanitarios aumentarán con el coronavirus y aquí esta institución será clave para defender al ciudadano ante posibles malas praxis. Segunda reunión de la Comisión de Investigación sobre los fondos a las cuencas mineras y primera después del confinamiento. El PSOE quiere ir más allá de los 1.200 millones de euros que llegaron desde el Estado y pide documentación para analizar qué cantidad destinó la Junta a estas zonas. Entre los 21 puntos solicitados está el plan de dinamización a las cuencas mineras, que fue de la pasada legislatura y al que se destinaron casi 300 millones de euros. ¿Cómo y dónde se invirtieron los millones que llegaron a las cuencas mineras entre 1998 y 2018? 30 años de fondos Miner del Estado que no está claro a qué se destinaron y si sirvieron para algo. El Tribunal de Cuentas emitió en febrero de este año un demoledor informe donde aseguraba que ninguno de los fondos que llegó tenía plan ni objetivos ni se hizo seguimiento de su uso. Existen partidas que se usaron para infraestructuras ya construidas y otras de las financiadas nunca se utilizaron. La Junta debía elaborar en cada plan un informe para priorizar qué actuaciones se realizaban, informes en los que los socialistas ven irregularidades. Se ve claramente que la participación tanto del ADE como del ICE pues es de una arbitrariedad máxima. En concreto en la puntuación, según el PSOE, solo el 25% se realizaba por cuestiones técnicas. Sin embargo, el 75% restantes pues era un poco a disposición de lo que el responsable que emitía el informe pues quería. Admiten que la responsabilidad de la Junta no es de esos informes, pero lamentan hay fondos que no se han empleado. Ha habido unos fondos de adicionalidad que no ha empleado, ha habido un dinero que se ha ahorrado y sin embargo por la parte de atrás, por la puerta de atrás, sí que ha sacado ella sus propios planes y sus propios ha subvencionado proyectos y ha hecho lo que ha querido y esto no se está entrando a valorar. Por ello quieren reorientar la comisión y han presentado 21 puntos para que se analice todo el dinero gestionado por la Junta en estas zonas, entre ellos el plan para la dinamización de las cuencas mineras de la pasada legislatura, al que se destinaron casi 300 millones de euros. El Partido Popular discrepa sobre esta petición extra. La comisión tiene un objeto y ese objeto creo que está claro ya. La documentación que se solicitó ya llegó. No nos parece mal, pero sí que queremos, como ha sido una propuesta muy amplia de 21 puntos, queremos sosegadamente y técnicamente analizarlo. O lo estudiamos todo o realmente no tiene absolutamente ningún sentido. Si se aceptan o no, se decidirá el próximo martes, lo mismo que las comparecencias, aún sin nombres ni fecha fijada. La Consejería de Familia detectó el año pasado fraudes, falseamiento u ocultación de datos en 21 expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación en formato de nómina mensual destinada a personas en exclusión social. En total son 9.000 las ayudas de este tipo que se dan en Castilla y León. La gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía centraba uno de los informes que presentaba el Consejo de Cuentas en la Comisión de Economía. El Consejo ha analizado más de 40 millones de datos entre los años 2015 y 2017 y concluye: hacen falta más medios para controlar la prestación.
En pleno debate si deben ser las comunidades autónomas quienes gestionen el ingreso mínimo vital, el presidente del Consejo de Cuentas presenta este informe donde pone de relieve la complejidad del sistema y la experiencia de la comunidad. Una nueva prestación de carácter no contributivo, prestación de la Seguridad Social, para cuya aplicación será, sin duda, de enorme utilidad, se suscriba o no el convenio que señala la ley, la experiencia acumulada en Castilla y León con la renta garantizada de ciudadanía. Aunque también le achaca deficiencias a corregir. No se cumple el plazo establecido de 3 meses desde la entrada de la solicitud. Y sobre todo en el seguimiento. Teniendo en cuenta el incremento del gasto en la prestación producido en el periodo analizado, se debería aumentar el número de efectivos. Además del incumplimiento de los plazos y la necesidad de más itinerarios de empleo, el Partido Socialista puso el foco en la rigidez de los requisitos. ¿Cómo es posible que el 15% de las resoluciones negativas fueran por desistimiento? Esto, señorías, significa que la gente ya no sabe qué hacer en un momento determinado. Todo son dificultades burocráticas. Se trata de ayudar, repito, ayudar, no dificultar. Los desistimientos no son únicamente por la burocracia. Los desistimientos es porque en el periodo de gestión de esos 4 o 5 meses las condiciones y las circunstancias económicas cambian y hay personas, obviamente, que encuentran empleo. Tanto PP como Ciudadanos reconocieron márgenes de mejora que el presidente del Consejo insistió, le consta que la gerencia ha tomado nota. Ya que hay que pensar en que la gente que lo solicita no puede esperar esta dilatación de 2 meses que hay por medio. UPL remarca la relevancia tanto del ingreso mínimo como la de la renta, pero rehúye el debate de quién debe gestionar el ingreso mínimo. Lo que se trata, al fin y al cabo, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, es en que seamos capaces de que una situación de necesidad como la que se plantea tanto en la renta general de ciudadanía como en el ingreso mínimo vital tenga la cobertura necesaria para aquellas personas que lo necesitan. Punto, nada más. El Partido Popular propuso más difusión de la renta en el medio rural, ya que un porcentaje mayoritario de los perceptores es en el ámbito urbano. El perfil, mujer entre 25 y 45 años con hijos a su cargo. Desde su puesta en marcha, la renta garantizada de ciudadanía ha presupuestado más de 500 millones de euros. 2 de cada 3 contratos de la Fundación Siglo superaban los 50.000 euros y no se publicaban en el perfil del contratante. Además, se nombraron altos cargos sin un proceso selectivo previo. El Consejo de Cuentas pone en evidencia irregularidades en la Fundación entre los años 2016 y 2017. Los contratos tampoco se registraban en Hacienda y no se garantizaba el principio de concurrencia competitiva ni se premiaba la oferta más ventajosa. El informe del Consejo también indica que no se han encontrado documentos que justifiquen la razón para otorgar los contratos a una determinada entidad. No ha sido aportado por la Consejería ningún documento que acredite fehacientemente las actuaciones de seguimiento, ni tampoco ningún informe en el que se valore de forma específica el cumplimiento de los objetivos en base a los indicadores previstos y las posibles desviaciones producidas. La Intervención General no ha implantado aún el sistema de supervisión continua de las entidades dependientes previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Los populares defienden que en este informe no se habla de actuaciones ilegales, pero sus socios de gobierno critican las irregularidades existentes e insisten, hay que hacer un cambio profundo en la Fundación. Más drásticos se muestran desde el PSOE. Dicen que es el tercer informe que muestra desviaciones y dicen que hay que cerrar la Fundación Siglo. Dada la dinámica de la propia Fundación, la Fundación Siglo debe ser eliminada. No hay en todo el informe del Consejo de Cuentas, ningún tipo de ilegalidad, no lo pone. No se garantiza el principio de concurrencia, ni tampoco la adjudicación a la oferta económica más ventajosa, como han de ser todos estos concursos. No se puede permitir que en estos tiempos en los que corremos estemos planteándonos que 4 de los altos cargos, de los cargos directivos, se hayan hecho sin proceso selectivo y aquí no pase absolutamente nada. El Consejo Consultivo atendió 622 dictámenes en 2019 por daños causados por la Administración a los ciudadanos y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales emitió 215 recursos, lo que supone un 12 y un 66% más que el año anterior. Es la primera vez que la memoria se presenta de forma conjunta y recoge la labor consultiva y la del Tribunal. El presidente del Consejo insistía en la necesidad de aprobar una nueva ley para mejorar la eficiencia y los medios de la institución propia. Todos los grupos apoyan la idea.
En la memoria predominan los dictámenes sanitarios, más de 150, lo que supone el 30% del total. Los grupos temen que esta cifra se dispare en 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Además, critican que la Consejería tarde casi 2 años en resolver los expedientes sobre malas praxis, lo que ralentiza también la labor de esta institución propia. Si ahora la Consejería tarda más de 2 años en resolver los expedientes para los que tienen un plazo máximo de 6 meses, ¿qué va a pasar entonces? La crisis de COVID-19 aumentará de manera exponencial el número de reclamaciones de esta índole. Estamos de acuerdo que de seguir incrementándose el trabajo está claro que serán necesarias nuevas ampliaciones de plantilla, tal y como usted viene reiterando. Este año 2019, según el informe, de 29 puestos hay 26. No sé cuál es la repercusión de esta falta de personal. Eran las reacciones a la memoria del ejercicio del año 2019 y hoy tenemos con nosotros al principal representante de la institución, Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo. ¿Qué tal está? Buenos días. Muy bien. Después de la comparecencia, bien. Memoria que aglutina este año por primera vez las dos funciones del Consejo, la consultiva y la del Tribunal. Hay muchos ciudadanos que pueden acudir a la institución cuando se han visto afectados, sobre todo, en el año 2019 vemos que hay muchas solicitudes por el ámbito sanitario, más de 150, por ejemplo, ante malas praxis en operaciones o también diagnósticos que llegan de forma tardía, por ejemplo, ante un cáncer. ¿Hasta qué punto esos dictámenes luego sirven al ciudadano? Sí, un porcentaje muy importante se refieren a reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria, un porcentaje bastante alto, en torno a lo mejor estamos hablando del 40-50% de las responsabilidades patrimoniales, ¿no? Los ciudadanos que se ven afectados supuestamente por el mal funcionamiento de los servicios públicos sanitarios tienen durante un año la posibilidad de reclamar ante la Administración. Y la Administración está obligada, antes de tomar su decisión, de consultarnos al Consejo Consultivo. Por eso intervenimos en ese momento, y quizás somos muy desconocidos para la ciudadanía en general, porque intervenimos cuando la Administración, antes de que la Administración tome su decisión. Nosotros les emitimos nuestro parecer, nuestro dictamen jurídico, y pues en el 96% de los casos las administraciones siguen nuestro parecer, ¿no? Ese es el vínculo con los ciudadanos, ¿no? Que nuestro parecer es seguido en un 96% más o menos de los casos por las administraciones que nos consultan. En el año 2019 hablábamos de un 30% del total de dictámenes para sanidad. Ahora, con la llegada del coronavirus en 2020, no sé si ya estáis notando un repunte excesivo. No, todavía no, por lo que decía, el ciudadano tiene un año para plantear su reclamación ante la Administración y la Administración tiene su tiempo para el expediente, ¿no? Cuando lo tiene tramitado y con todos los informes, el último trámite es pedirnos a nosotros el parecer, ¿no? Con lo cual todavía no nos han llegado el aluvión posible de reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria. Tengo que añadir también lo que significa el tribunal, que también esperamos un porcentaje, un incremento de trabajo, ¿no? En lo que significa la contratación pública, porque muchos contratos públicos han quedado suspendidos, su ejecución se ha demorado y eso significa posibles incumplimientos, situaciones y reclamaciones de todo tipo que podrán llegar al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Los ciudadanos, no solo en el ámbito sanitario, también, por ejemplo, en materias como educación, seguridad vial, han emitido quejas o reivindicaciones a su Consejo durante el año 2019. No sé si nos puede poner algunos ejemplos. Sí, bueno, van desde, por supuesto, la prestación de servicios sanitarios, pasando por posibles accidentes de tráfico con motivo de animales que cruzan las carreteras, o saltando a la prestación de servicios públicos de cualquier administración local. Cualquier entendimiento por parte del ciudadano de que se le han prestado mal los servicios públicos puede llegar al Consejo, es decir, desde un tropezón hasta la caída de un árbol, etcétera, ¿no? Todo tipo de situaciones, la verdad es que son muy cercanas y muy próximas al ciudadano, ¿no? Es decir, en materia sanitaria son situaciones que ponen en cuestión los derechos sociales, al fin y al cabo, ¿no? El derecho a la asistencia sanitaria, ¿no?
Y en las situaciones de funcionamiento ordinario de los servicios públicos son situaciones que ponen en riesgo la propia persona, la propia vida de la persona. Es decir, por lo tanto, estamos muy cerca de esas situaciones de sufrimiento personal, diríamos, ¿no? Aprovechando que estamos en la sede de las Cortes, también le quería preguntar por una de las medidas más polémicas que se ha aprobado en los últimos días, el Decreto Ley de Simplificación Administrativa. En él se eliminan algunos controles, se modifican varias leyes, como la de transporte, la de urbanismo, y todo ello sin pedir ni informe ni al Consejo Consultivo ni al Consejo Económico y Social. ¿Se ha saltado la Junta ese trámite? No podemos decir eso, no se lo ha saltado, porque no está previsto ese trámite. Para los decretos leyes no está previsto ese trámite, como tampoco lo está para los decretos leyes estatales o centrales pedir informe al Consejo de Estado. Digamos que la técnica del decreto ley, que es una norma prevista lógicamente en la Constitución, en el Estatuto, con unas condiciones, requiere por una parte estar en una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Segundo, no afectar a determinadas materias que están previstas, en el caso nuestro en el Estatuto, en el artículo 25.4, y después, además, tener el respaldo de las Cortes unos días después, dentro de 30 días, ¿no? Esas condiciones son las que, digamos, hacen el perfil de un decreto ley. ¿Qué ocurre? Que en situaciones de estado de alarma están muy justificados, están absolutamente justificados los decretos leyes, siempre que vayan al objetivo que coincida en términos generales con la situación del estado de alarma, con la situación de pandemia, etcétera, ¿no? Sí, precisamente el vicepresidente hacía referencia a esa urgencia. Yo no sé si esa urgencia puede abarcar un poco todo. Bueno, esa urgencia tiene como objetivo la reconstrucción, la facilidad de los trámites, la simplificación de los trámites. En términos generales, si nos ceñimos a si el Consejo Consultivo tiene que emitir informe, no está previsto. No está previsto ni en nuestras competencias ni en lo que significa el decreto ley estatutariamente. El Gobierno es muy suyo de decidir mediante decretos leyes la modificación de normas del ordenamiento, ¿no? Siempre que se produzca con esas condiciones. ¿Y a nivel ético habría sido prescindible poderlo haber pedido? Bueno, evidentemente yo tengo que hablar en términos más teóricos que prácticos, ¿no? Si un decreto ley, es decir, el motivo de la extraordinaria y urgente necesidad, se utiliza hoy con respecto a situaciones que ocurrieron o a sentencias o a resoluciones judiciales que ocurrieron hace año y medio, 2 años, pues evidentemente parece no muy justificable el caso de esos decretos leyes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el decreto ley suele utilizar en situaciones normales, ¿no? El decreto ley se utiliza pues para anticipar determinadas medidas o porque parlamentariamente no da tiempo a afrontar esa situación de extraordinaria y urgente necesidad. Entonces, el Parlamento, para elaborar una ley, tiene sus tiempos a los que el Gobierno estima que no se puede sujetar porque la situación requiere su decisión, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de tiempos atrás, es difícil fundamentar que un decreto ley se utilice para resolver aquellas situaciones, ¿no? En este caso se suprime la licencia ambiental por una comunicación responsable, todo ello para agilizar la administración, pero claro, se limitan los controles. ¿Cómo se puede buscar ese equilibrio entre control y agilidad? Hombre, yo imagino que el Gobierno tiene muy buenos asesores jurídicos y habrán fundamentado las decisiones que están incorporadas al decreto ley, ¿no? Si no me confundo, lo que pretenden no se trata de que los procedimientos de logro de una licencia sean arbitrarios, sino de que la agilización signifique que en vez del control ser previo, en todo lo que significa el procedimiento de concesión de licencias, que el control sea posterior. Nos fiamos de la declaración responsable del ciudadano, de la empresa que toma la decisión de abrir determinado negocio, porque detrás tiene también unos profesionales, un arquitecto, un aparejador, unos técnicos, que son los que le han llevado a la instalación de un determinado modo, ¿no? Y por lo tanto nos fiamos de ellos, pero eso no significa que la Administración no lleve a cabo los controles posteriores, ¿no? Entonces, no podemos interpretarlo como una arbitrariedad, y repito, hablo en términos teóricos, no me corresponde a mí hablar en términos de decisión política. En términos teóricos significa que el control es posterior.
Ya para finalizar, esos decretos leyes han sido muy usados por el Gobierno central, muy criticados también, y ahora el Gobierno autonómico de diferente signo político los utiliza incluso 3 en un mismo pleno. No sé qué le parece. Bueno, pues que si seguimos moviéndonos en ese plano teórico, yo explicaría que el decreto ley es un instrumento de gobierno, es un instrumento más de gobierno, que quizá no lo hemos entendido así a lo largo de los 40 años de historia, ¿no? de historia constitucional de nuestra Constitución del 78, ¿no? En un primer momento esos decretos leyes estaban muy restringidos porque la definición de extraordinaria y urgente necesidad, así a simple vista, nos parece muy complicada, ¿no? Una situación muy difícil. Pero el Tribunal Constitucional también ha ido flexibilizando la utilización de los decretos leyes, y en esa flexibilización también está la habilidad de los gobiernos, del gobierno en general, para descubrir que con el decreto ley puede tomar decisiones y estar en vigor al día siguiente. Si utiliza la técnica parlamentaria de la ley, tarda 6 o 8 meses, en cualquier parlamento, más o menos. Si utiliza la técnica de sus anteproyectos de ley con los trámites que se han ido aprobando a lo largo de este tiempo, participación ciudadana, audiencia del interesado, de los interesados, informes de las propias consejerías, informes transversales, informes de otros órganos asesores del Gobierno, etcétera, se encuentra ahora en la tesitura, los gobiernos, digo en general, se encuentran ahora en la tesitura de que su propia decisión del anteproyecto de ley tarda también 4 o 5 meses. Y entonces descubren que el decreto ley es un instrumento muy bueno de gobierno porque al día siguiente tienen en funcionamiento, dan eficacia a sus decisiones, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en el sistema español, ¿no? En general. Una herramienta que se usaba poco. Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más temas políticos de esta semana porque también se ha vuelto a reunir la Comisión de Investigación sobre los planes de medios. La oposición no ve claro cómo se han repartido esos fondos para las campañas de publicidad. Dice que hasta ahora no se justifica con ningún informe y que tampoco se corresponde a criterios de audiencia, algo que defienden desde la Junta. La Consejería de Presidencia nos comunicaba la distribución por medios. Cada campaña se hacía en todos los medios posibles que cumplían objetivamente los requisitos. Criterios objetivos, entiendo que de audiencia, de ser un medio que lleve un año de forma ininterrumpida emitiendo o siendo un medio, quiero decir, que lleve un año de antigüedad, que tenga sección de Castilla y León. Las diferencias son abismales, sin que obre ningún tipo de informe donde se diga, por ejemplo, que es que para las campañas sanitarias la radio no era un medio pertinente. No hay una explicación lógica de por qué se prima un tipo de medio sobre otros tipos de medio. Hay unos baremos demasiado grandes que, a nuestro juicio, hace entender o hace sospechar, hace albergar la sospecha, pues de que el reparto de publicidad institucional se hacía en función de un mayor o mejor trato a la Junta de Castilla y León. Coinciden en que la gestión de publicidad institucional es mejorable. Creemos que el modelo de la Junta de Castilla y León es confuso y por eso queremos investigarlo. Podemos llevará al último pleno antes del verano una PNL para reforzar la educación pública. Pide más presupuesto, equipos de atención multidisciplinar en todos los centros y una menor tasa de interinidad. Además, recuerda la situación sanitaria y educativa de cara al inicio del curso. Alerta de posibles rebrotes y pide que se prevean las clases online y, en el caso de que éstas sean presenciales, que haya un menor número de alumnos por aula. Es imprescindible la disminución de las ratios de alumnos por aula, así como un incremento sustancial del profesorado. Un número aproximado puede ser entre 10-15 alumnos por aula en la situación actual, pero tiene que incrementarse el presupuesto en materia de educación pública. En materia de educación pública, y remarco lo de pública, pues un incremento del 20%. Después de una carta abierta firmada por casi 240 científicos de 32 países diferentes, la Organización Mundial de la Salud rectifica y dice que el coronavirus podría transmitirse a través del aire. Una nueva forma de contagio que tendría menor incidencia en espacios abiertos, pero una mayor propagación en lugares cerrados o mal ventilados.
The possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described, cannot be ruled out. Este anuncio puede cambiar la forma de diseñar los sistemas de ventilación, principalmente en los edificios que se construyen a partir de ahora, pero también readaptarlo en aquellos que ya existen. Esta semana hemos conocido cómo se renueva el aire en la sede de las Cortes, tan solo cada 3 minutos. Se propaga por el aire el coronavirus. 239 científicos de una treintena de países mantienen esta teoría y esto hace que espacios cerrados sean potencialmente peligrosos. La recirculación del aire acondicionado podría ser clave. El mejor ejemplo del riesgo lo encontramos en Guangzhou, en China. Una cena en un restaurante en el que había una persona contagiada acabó con 10 diagnosticados. Antes del inicio de la pandemia del COVID, ese aire, lo que se hacía un porcentaje de ese aire era recirculado de nuevo a la sala. Una vez que la pandemia comenzó, no se recircula nada. El 100% del aire que se extrae de la sala se lanza de nuevo al exterior. Aquí en el edificio de las Cortes ya se hace desde hace unos meses. La clave está en la renovación del aire casi de forma continua, cada 3 minutos y medio. Y no se trata de climatizar la totalidad de los 25 o 30 metros de altura que tenemos, sino solamente hasta 2 metros de altura, porque es la zona realmente ocupada. Esto se hace en todas las zonas que tienen mucha altura por un tema económico. Tras esta pandemia, los edificios públicos tienen que ser más saludables. Ingenieros y médicos recomiendan ahora purificar el aire desde el suelo. Y minimizas el riesgo de que si tú estás impulsando de arriba hacia abajo, ese virus se pueda dispersar a las personas que tengas contiguas a ti. El sistema de ventilación se pone en marcha 2 horas antes de cada sesión y termina 2 horas después. Es mucho más económico, desde un punto de vista global, utilizar este sistema a que alguien se nos infecte. Así se garantiza que ninguna partícula que haya estado presente quede en la zona. Hasta aquí la actualidad parlamentaria de esta semana, pero la actividad continúa durante todo este mes y se lo contaremos, como siempre, los viernes en nuestras Cortes. Cuídense.